Dos desconocidos, cuyos caminos se cruzan en un café. Los ojos de uno se posaron en el anillo que lucía en el dedo del otro. Ese anillo guardaba secretos tan oscuros e increíbles, que parecían un volcán a punto de entrar en erupción y sacar a la luz realidades escalofriantes del pasado, tejiendo el destino con finas redes. En ese momento, un recuerdo encendido en el rincón sombrío de la memoria, se convirtió en un incendio que prendería fuego a toda una dinastía. A veces, una sola frase puede revelar secretos tejidos con traición durante años, tras puertas cerradas. Para Elena Morales, no era más que un comentario sin importancia. Para una joven camarera, que luchaba con las deudas hospitalarias de su madre, no era más que una noche ordinaria. Sin embargo, para Sebastián Mendoza, un emperador frío que vivía solo, rodeado de miles de millones, esas palabras removieron todas las piedras sobre las que se había construido su vida. No es un cuento de hadas. Esta es la historia de cómo unas palabras, pronunciadas por casualidad en un café barato de las calles traseras de Barcelona, resucitaron el secreto que una de las familias más poderosas de España creía haber enterrado. Queridos espectadores, les saludo de corazón y les traigo una maravillosa noticia. ¿Cómo pueden 7 palabras de una camarera, en un elegante restaurante del centro de Bogotá, resucitar un amor perdido durante 20 años? ¿Cómo pueden hacer que una mujer recupere la memoria después de exactamente 20 años? Si sienten curiosidad por las respuestas a estas preguntas, les invito a quedarse para conocer nuestra próxima historia. También están invitados a ser parte de esa historia. Por cierto, no olviden escribir en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y al final de la historia, denle una puntuación del 1 al 10. Sí, queridos espectadores, comenzamos con nuestra historia, en la que no creerán lo que oyen cuando descubran la verdad. Las luces fluorescentes del Café Rincón zumbaban con una melodía monótona, un sonido que Elena Morales conocía mejor que los latidos de su corazón. Esa era la banda sonora de su vida: hamburguesas chisporroteando en la parrilla, el tintineo de platos de cerámica barata y el murmullo de conversaciones en voz baja que nunca cambiaban. El martes por la noche, a las 9:30, el café disfrutaba de un breve respiro entre la multitud de la hora de la cena y la noctámbula. Elena se apoyó en el frío mostrador de acero inoxidable, redondeando los hombros, tratando de aflojar el nudo de cansancio. Cada músculo le dolía, un cansancio que no era solo físico. Era el agotamiento del alma por ver a su madre, Carmen, desvanecerse lentamente en una habitación de hospital estéril y beige. Las facturas se acumulaban como una avalancha imparable. Elena trabajaba turnos dobles para mantener a flote lo poco que le quedaba. La campana de la puerta sonó, sacando a Elena de sus pensamientos. Un hombre entró en el café, y de pronto, un silencio de plomo se cernió sobre todo el local. El hombre no solo estaba elegantemente vestido, sino que parecía tallado de un material diferente al resto del mundo. Su traje gris carbón, casi negro, se ajustaba a su cuerpo con la precisión de un bisturí. Sus zapatos brillaban incluso bajo las grasientas luces del café. Tenía una confianza silenciosa y absoluta que no necesitaba ser proclamada. Los pocos clientes que quedaban en el local bajaron instintivamente la voz. Eligió una mesa en la esquina y se acomodó en la silla agrietada. La economía de sus movimientos era señal del poder al que estaba acostumbrado. Elena tomó un menú y un vaso de agua, y se acercó con una sonrisa profesional en el rostro. «Bienvenido al Café Rincón. ¿Qué le gustaría que le trajera?» El hombre no miró el menú. Sus ojos azul hielo se posaron en los de Elena por un momento breve y despectivo. «Solo café, negro». Su voz era baja y resonante, como un violonchelo en una habitación llena de flautas de hojalata. «Se lo traigo enseguida», dijo Elena, y volvió al mostrador. Su amiga y compañera de trabajo, Marta, se le acercó. «Mira a ese hombre rico», susurró Marta. «Ni siquiera se ha dignado a mirar el menú. Ha puesto 10 euros a que es Sebastián Mendoza». Elena frunció el ceño mientras servía el café. «¿Quién?» «Sebastián Mendoza. Mendoza Holdings International. La mitad de los rascacielos del centro de Barcelona son suyos. Mi padre fue capataz en uno de sus proyectos hasta que lo despidieron. La foto de este hombre sale en las páginas de negocios cada 2 semanas. Dicen que es despiadado. Convirtió los millones de su familia en miles de millones antes de cumplir los 30. Elena echó un vistazo al hombre. Estaba mirando por la ventana hacia la calle iluminada con luces de neón, con su perfil afilado y duro.
Se parecía más a un depredador descansando entre cacerías que a un hombre de negocios. Tomó la taza y el plato. Para mí es solo otro cliente que pide café negro, dijo. Caminó hacia la mesa y dejó el café. Aquí tiene, señor. Cuando el hombre extendió la mano hacia la taza, el anillo que asomaba entre los gemelos de sus puños cortó la respiración de Elena. No fue el tamaño ni el brillo del anillo lo que la detuvo. Fue el diseño. Un complejo anillo de sello masculino, de color amarillento y crema. En la superficie plana había grabado un fénix estilizado con las alas extendidas, en su ojo, un zafiro azul que brillaba como una pequeña estrella capturada. La mente de Elena se tambaleó. Lo había visto muchas veces, pero no brillando bajo las luces del café, sino en la pequeña caja forrada de terciopelo que reposaba sobre la mesita de noche de su madre. El anillo de Carmen era idéntico en todos los detalles, incluso en el ojo de zafiro de un azul imposible. Era la posesión más preciada de su madre. Lo único que se negó a vender, incluso cuando las facturas médicas se convirtieron en una ola sofocante. Me lo dio en su lecho de muerte, decía cuando hablaba de su padre. Esto es una promesa, Elena, susurraba su madre con voz delgada y temblorosa. La promesa de la justicia. Las palabras se le escaparon de la boca sin pensar. Un susurro silencioso y asombrado. Disculpe, señor. Mi madre tiene un anillo exactamente igual que el suyo. Sebastián Mendoza se quedó paralizado. Su mano quedó suspendida sobre la taza de café. Lentamente retiró la mano y levantó sus penetrantes ojos azules hacia los de Elena. La indiferencia que había mostrado antes había desaparecido, reemplazada por una intensidad repentina y helada. No habló. Solo la miró. Su mirada era afilada y analítica, como si estuviera examinándola en busca de algún rastro de broma que no hubiera contado. ¿Qué dijo?, preguntó finalmente. Su voz había bajado una octava, suavizándose peligrosamente. El corazón de Elena golpeaba contra sus costillas. Sintió la mirada preocupada de Marta desde el otro extremo del local. Debería alejarse, mantener la boca cerrada. Pero, una vez que las palabras habían salido de su boca, ya era tarde. ¿El anillo?, tartamudeó, señalándolo con el dedo tembloroso. El que tiene en la mano. Es igual que el de mi madre. El fénix, el pequeño zafiro. Todo igual. Un destello indescifrable apareció en el rostro del hombre. No era sorpresa ni reconocimiento, sino algo más duro, más oscuro. Volteó lentamente la mano, examinando el anillo como si lo viera por primera vez. Eso es imposible, dijo. Era como un veredicto. No, no lo es, insistió Elena, cuya voz denotaba la agudeza de la desesperación. Mi madre lo ha llevado toda su vida. Se lo dio mi padre. Le dijo que era único. Sebastián Mendoza puso su mano plana sobre la mesa. El anillo permanecía ahí, como una acusación silenciosa. Su mirada era acero helado. Este anillo, dijo, pronunciando cada palabra con una certeza glacial, ha estado en la familia Mendoza durante más de 100 años. Fue hecho especialmente para mi bisabuelo, don Alejandro Mendoza. No hay otro. Nunca lo hubo. Está equivocada. La seguridad de su tono la golpeó como una bofetada. La estaba declarando mentirosa o, peor aún, la estaba tomando por tonta. Una chispa desafiante se encendió en el interior de Elena. No me equivoco, dijo, con la voz baja pero decidida. Lo he tenido en mis manos miles de veces. Conozco cada detalle. Podría dibujarlo de memoria. El hombre se recostó hacia atrás y una sonrisa ligera y despectiva apareció en sus labios. No llegó a sus ojos. Una historia fascinante. ¿Cuál es su nombre? Elena. Elena Morales. Bien, señorita Morales, dijo, tomando su taza de café y dando un sorbo lento y calculado. Su madre es una mentirosa o una ladrona. Porque la única forma de que tenga ese anillo es si es el que fue robado de mi familia hace 50 años. Dejó la taza con un suave clic. El sonido resonó en el silencio que de pronto se abatió sobre el mundo de Elena. Ladrona. La palabra quedó suspendida en el aire, densa y venenosa. Su madre, la persona más gentil y honesta que conocía. ¿Una ladrona? La acusación era tan absurda y degradante que era como si le hubieran dicho que el sol salía por el oeste. Sebastián Mendoza metió la mano en la chaqueta,
Sacó una billetera de cuero delgada y puso 3 billetes de 100 euros sobre la mesa. Era más de lo que Elena ganaba en 2 turnos. Era un insulto, una despedida. Por el café y su tiempo, dijo, con la mirada fija en la puerta, más allá de ella. Se levantó. El poder de su presencia llenaba la pequeña mesa. Mentalmente ya se había ido, avanzado, dejándola en los escombros de sus palabras. Mientras se dirigía hacia la salida, Elena encontró su voz. «Mi madre no es una ladrona». Se detuvo en la puerta, de espaldas. No se dio la vuelta, pero su voz resonó claramente en el café silencioso. «Entonces pruébalo». La campana de la puerta sonó otra vez y se había ido. Dejó a Elena en medio del café rincón, con el corazón latiendo desbocado. Ahora, el zumbido de las luces fluorescentes sonaba como un grito. Los 3 billetes sobre la mesa parecían manchados de sangre. No solo había servido café a un multimillonario. Había caído en medio de una historia. Su propia historia, de la que nunca podría adivinar el final. El viaje al hospital fue una mezcla borrosa de semáforos y los agitados latidos de su corazón. Las palabras de Sebastián Mendoza resonaban en su cabeza. ¿Una mentirosa o una ladrona? Era absurdo. Carmen Morales era una mujer que habría regresado a la tienda para devolver unos céntimos de cambio de más. Esa acusación era como una flecha envenenada y Elena sentía el veneno circulando por sus venas. Elena, pensando en la condición de su madre, sabía que la pérdida de memoria podía deberse no solo a un trauma físico, sino también a un corazón roto. Tal vez su madre estaba reviviendo el dolor de un gran amor que trataba de recordar. Al igual que en ese encuentro legendario que ocurrió en el restaurante El Dorado. Encontró a su madre durmiendo, con el rostro pálido hundido en la blancura de la almohada del hospital. El pitido constante del monitor cardíaco transmitía una tranquilidad frágil. Sobre la mesita de noche había un vaso de agua, un libro de poesía gastado de tanto leerlo y unas fragantes orquídeas. Junto a ellos había una pequeña caja de terciopelo azul marino. Elena la levantó con manos temblorosas. El terciopelo se había suavizado y desgastado en algunos lugares. Abrió la tapa. Ahí estaba. El anillo de oro pálido atrapaba la tenue luz y brillaba. Un fénix con las alas orgullosamente extendidas y un diminuto zafiro en su ojo que parecía guardar los secretos del universo. Era exactamente igual. No cabía duda. Elena, cariño, ¿eres tú? La voz de Carmen era débil y ronca. Elena cerró rápidamente la caja, se dio la vuelta y sonrió. Hola, mamá. No quería despertarte. Llegaste tarde. Fue un turno difícil. Aunque la enfermedad había nublado sus ojos, Carmen seguía teniendo una mirada aguda y llena de ese amor feroz en el que Elena se había refugiado toda su vida. Al igual que en los pisos superiores de la empresa Valderrama, donde otro corazón latía buscando su amor perdido, Carmen también tenía recuerdos enterrados en su corazón. Como si, en diferentes partes de la ciudad, dolores similares esperaran convertirse en esperanzas similares. Como siempre. Elena no pudo decir la verdad. ¿Cómo podría contarle una acusación tan terrible a esa mujer frágil? ¿Cómo te sientes? Como si un camión muy lento y muy caro hubiera pasado por encima de mí, dijo Carmen con una sonrisa débil. Vinieron los médicos. Hablaron de más opciones. Todas suenan igual. Se movió en la cama, frunciendo el ceño. Sus ojos se dirigieron hacia la caja que Elena tenía en la mano. Su expresión cambió. El cansancio fue reemplazado por una mirada familiar y cautelosa. ¿Estabas mirando el anillo? Yo. Elena dudó. Solo estaba pensando en el abuelo. La mano delgada de Carmen, marcada por las venas azules, se extendió acariciando la cama junto a ella. Elena se sentó. El anillo. La mirada de Carmen se dirigió hacia la ventana, hacia el cielo oscuro de fuera. No hay nada más de lo que te he contado antes. Mi padre, Tomás, era un hombre silencioso e inteligente. Era ingeniero. Trabajaba en una gran empresa de Cataluña. Dijo que el anillo se dio a cambio de una promesa rota por hombres poderosos. ¿Qué tipo de promesa?, insistió Elena, tratando de mantener la calma. Nunca lo dijo, solo que tenía que ver con reconocer lo justo. Me advirtió que nunca lo vendiera y que lo guardara seguro. Me dijo, un día esto puede ser la única prueba que tengamos. ¿Evidencia de qué?
Un miedo real y crudo se apoderó del rostro de Carmen. Se dio la vuelta hacia Elena, con los ojos suplicantes. «Déjalo estar, Elena. Esta es una historia vieja. Una historia triste. Ya no tiene nada que ver con nosotras. Algunas puertas deben permanecer cerradas. ¿Y si alguien más tiene una razón para abrir esa puerta?». Las palabras se le escaparon de los labios. La mano de Carmen apretó la suya. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó?». Al ver el aumento súbito en el monitor, Elena se enfadó consigo misma. «Nada, no es nada. Fue algo tonto del trabajo. No podía cargar con esto a su madre. No ahora. Tenía que protegerla». Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Una promesa rota por hombres poderosos. ¿Quiénes eran? ¿Y qué tenía que ver todo esto con Sebastián Mendoza? ¿Creen que Carmen está diciendo la verdad o hay verdades que está ocultando para proteger a su hija? Discutámoslo en los comentarios. En un ático que parecía flotar sobre la ciudad de Barcelona, a kilómetros de distancia, Sebastián Mendoza permanecía de pie frente a una ventana que se extendía del techo al suelo. Las luces de la ciudad se extendían como una alfombra de diamantes dispersos bajo sus pies. Sostenía una copa de whisky en la mano. El líquido ámbar permanecía intacto. No había podido quitarse de la mente ese encuentro desde que salió del café. Esa chica, Elena Morales. Sus ojos amplios y sinceros, su certeza absoluta. «Mi madre tiene exactamente el mismo anillo que usted». Era absurdo. Y, sin embargo, se dirigió hacia la pesada mesa de caoba y encendió la lámpara de pantalla verde. De un cajón cerrado sacó un expediente encuadernado en cuero, archivos de la familia Mendoza. Por supuesto, era una historia embellecida y depurada, pero era lo único que tenía. Abrió la sección dedicada a las reliquias familiares. En una página amarillenta, encontró la fotografía del anillo. Su anillo. La descripción era muy clara. Sello Fénix. Encargado por don Alejandro Mendoza en 1922. Fabricado por el artesano Marcel Dubois en París. Diseño único, símbolo del renacimiento de la familia Mendoza de las cenizas del pánico financiero de 1921. Propiedad exclusiva del heredero varón de cada generación. Su padre se lo había dado el día de su 21 cumpleaños. «Representa nuestra resistencia, Sebastián», había dicho con voz llena de orgullo. «Siempre nos levantamos de nuevo. Nunca lo olvides». El teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. «Esperanza Vidal». «Vidal», contestó. «Aún despierta», dijo una voz cortante y directa al otro lado. Esperanza Vidal no era solo su abogada. Era su solucionadora de problemas, la ejecutora de su voluntad y la guardiana de sus secretos. «Ha surgido algo», dijo Sebastián, con la voz tensa. «Necesito que hagas una investigación de antecedentes en secreto». Otra adquisición hostil. Una persona. Se llama Elena Morales. Trabaja en el Café Rincón de la calle Sexta. Su madre se llama Carmen Morales. Quiero saberlo todo. Finanzas, familia, pasado. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes eran sus antepasados? Todo. Hubo un breve silencio al otro lado. Esperanza era demasiado profesional para preguntar por qué, pero notaba su curiosidad. ¿Es esto un asunto personal o profesional, Sebastián? Sebastián miró el anillo que llevaba en el dedo, el ave fénix que lo observaba con su frío ojo de zafiro. Esto no es solo una reliquia familiar, pensó, es como la última prueba de un amor perdido. Tal vez algún día, en otro restaurante, un camarero repetirá 7 palabras sobre un anillo así y hará que una mujer perdida vuelva. Aún no estoy seguro, admitió en un momento de rara indecisión, pero tiene potencial para crear problemas. Pensó en la historia que le contaba su abuelo. Solo después de unos brandís de más, se contaba en susurros la historia de cómo el hermano menor de Alejandro Mendoza, Daniel, había traicionado a la familia al intentar robar los diseños de un nuevo tipo de motor de turbina de Alejandro. Y que, con su codicia, se había llevado el anillo de sello de repuesto que Alejandro había encargado tontamente. Según el relato, Daniel había sido desheredado y expulsado de la familia. El anillo había desaparecido con él, convertido en el símbolo de la traición. Sin embargo, la historia familiar oficial y los archivos nunca mencionaban un segundo anillo. No hablaban de un hermano llamado Daniel. Era una historia fantasmal,
una leyenda familiar. Hasta ahora. Averigua quién era el padre de Carmen Morales, ordenó Sebastián, y su voz se volvió a endurecer, dejando atrás su indecisión. Quiero su nombre. Quiero saber dónde trabajaba. Y quiero saber si de alguna manera su camino se cruzó con el de mi familia. Colgó el teléfono. La camarera había dicho que su abuelo le había dado el anillo a su madre. Un ingeniero silencioso, promesas rotas, hombres poderosos. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián Mendoza sintió algo diferente al control. Era como si estuviera caminando sobre hielo delgado, escuchando el primer crujido suave debajo. Le había dicho a la chica, demuéstralo. Pero ahora se dio cuenta, con una certeza oscura, de que él también necesitaba hacer lo mismo. Necesitaba probar que su propia historia era real. 3 días después, el nombre llegó en un mensaje encriptado de una línea de Esperanza Vidal, Tomás Herrera. Para Sebastián, ese nombre no significaba nada. Lo buscó en las bases de datos privadas de Mendoza Holdings y lo verificó cruzadamente con registros de empleados, listas de contratistas y acuerdos financieros de un siglo de antigüedad. No hubo resultados. Ningún Tomás Herrera había trabajado nunca en la empresa de su familia. La ola de alivio que lo invadió fue seguida inmediatamente por la sospecha. Era demasiado limpio. En su oficina, ubicada en el vasto espacio de vidrio y acero del piso 80, estaba sumido en sus pensamientos cuando Esperanza apareció en persona en su puerta. Era una mujer dura, de unos 50 años, que siempre vestía trajes de corte perfecto y llevaba el cabello recogido en un moño tenso y brillante. Sostenía un expediente delgado en las manos. «No te va a gustar», dijo sin saludar. Puso el expediente sobre la mesa. Sebastián lo abrió. Contenía registros públicos, el certificado de nacimiento de Carmen Ana Herrera. Lugar de nacimiento, Girona, Cataluña. Padre, Tomás Herrera. Madre, Isabel Herrera. Después, encontró otro documento, una solicitud de patente de 1968. Inventor, Tomás Herrera. Invención, nuevo sistema de engranajes para turbinas industriales de alto par motor. Estado, solicitud de patente retirada. La sangre de Sebastián se congeló. Reconoció el diseño. Era primitivo, pero indudablemente el precursor de la turbina Mendoza Mark III, la invención que había transformado la empresa de su abuelo de un actor regional a una fuerza global a principios de los 70. Una invención que se atribuyó completamente a su abuelo, Guillermo Mendoza. La solicitud fue retirada el 12 de octubre de 1968, dijo Esperanza con voz plana. Según los registros bancarios a los que pude acceder, el 14 de octubre de 1968 Tomás Herrera realizó un ingreso único en efectivo de 50.000 euros en su cuenta de ahorros. Una cantidad notable para un ingeniero en esa época. Una semana después, dejó su trabajo, mudó a su familia y nunca volvió a trabajar de ingeniero. 6 años después, murió de un ataque cardíaco a los 42 años. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Un acuerdo de confidencialidad. Pago en efectivo. Una idea brillante comprada y enterrada bajo el nombre de Mendoza. Así que fue comprada, dijo Sebastián, mientras las palabras dejaban un sabor a cenizas en su boca. Mi abuelo robó su invención y le pagó para que se callara. Eso parece, confirmó Esperanza. Esos 50.000 euros probablemente se catalogaron como honorarios de consultoría para que pareciera legal. No hay rastro de documentos que lo relacionen directamente con la patente. Por supuesto, tu abuelo era muy meticuloso. ¿Y el anillo?, preguntó Sebastián, mirando su propia mano. Ahí es donde las cosas se ponen raras, dijo Esperanza. Había encontrado al joyero que había comprado los activos de Dubois en París. Los registros eran antiguos, pero sus libros eran tan meticulosos como los de su abuelo. En 1922, Alejandro Mendoza había encargado 2 anillos de sello Fénix idénticos. Había pagado por los 2. Le pasó una copia traducida sobre la mesa. Decía, uno para el constructor, uno para el soñador. Que vuelen juntos. 2 anillos. La historia fantasmal de la familia no era un cuento. Era real. Su tío abuelo Daniel había existido. Así que Herrera no robó el anillo, murmuró Sebastián, pensando en voz alta. El hermano desheredado, Daniel Mendoza, se lo debe haber dado. Pero, ¿por qué? ¿Un agradecimiento?
¿Un recuerdo para un amigo? ¿O algo más? ¿Qué opinan ustedes, queridos espectadores? ¿Por qué Daniel podría haber dado el anillo? Les ruego que adornen los comentarios con sus ideas creativas. Ya no se trataba de una camarera de cafetería cualquiera. Se trataba de los cimientos del legado de su familia. Esos cimientos no se habían construido solo sobre la perseverancia, sino también sobre una mentira. Este conocimiento era como un ácido corrosivo que carcomía por dentro a Sebastián. Tenía que hablar con ella otra vez. Elena estaba limpiando el mostrador al final de otro turno agotador cuando sonó la campana de la puerta. Su corazón se encogió. Era él. Pero esta vez Sebastián Mendoza no entró en el café. Se quedó en la puerta. Las luces de la ciudad lo enmarcaban como un halo oscuro. Vestía de manera más sencilla, pantalones oscuros y un suéter de cachemira. Aún así, irradiaba un aura de poder inaccesible. «Señorita Morales», dijo, con una voz calmada pero audible. «Necesito hablar con usted». Marta le dirigió una mirada preocupada. «Elena, no tienes por qué hacerlo». Pero Elena sabía que sí tenía que hacerlo. Se desató el delantal y lo colgó en su gancho. «Está bien. Ahora vuelvo». Salió al fresco de la noche. La calle estaba ruidosa con los sonidos de la ciudad, pero estos formaban un agudo contraste con el tenso silencio entre ellos. «¿El padre de su madre?», comenzó Sebastián, yendo directo al grano. Se llamaba Tomás Herrera. No era una pregunta. Elena se estremeció. ¿Cómo lo sabía? Sí. ¿Qué te importa a ti? Era ingeniero. En 1968 solicitó una patente para un sistema de engranajes de turbina. Sebastián observaba cuidadosamente su rostro, midiendo su reacción. La mente de Elena estaba en blanco. Sabía que su abuelo era ingeniero, pero los detalles se le escapaban. Su madre nunca había hablado de su trabajo, solo de su tristeza. «No sé nada sobre eso», dijo honestamente. «Te creo», respondió Sebastián, con impaciencia en la voz. «O tal vez su madre lo sabe. Mi abuelo, Guillermo Mendoza, lanzó una turbina basada en el mismo diseño unos años después. Le hizo ganar una fortuna a mi familia». Herrera retiró su patente y aceptó un pago en efectivo. «Ya no se trata de un anillo robado, ¿verdad, señorita Morales? Se trata de chantaje. ¿Ese es su plan? Utilizar esta vieja historia para extorsionar y obtener dinero para los gastos hospitalarios de su madre». La acusación era tan cínica y cruel que le quitó el aire de los pulmones a Elena. Lágrimas de pura ira y decepción brotaron de sus ojos. «¿Cómo se atreve?», susurró, con la voz temblorosa. «Ahí está, con su suéter de 1000 euros, mirándonos desde arriba. Mi madre está luchando por su vida. ¿Cree que esto va sobre dinero? Esto es por su honor. El honor de un hombre que su familia probablemente robó, como acaba de admitir». Sebastián se quedó atónito por primera vez. No veía a una estafadora frente a él, sino a una chica que había llegado al límite. «Mi abuelo le dijo a mi madre que este anillo era la prueba», continuó Elena, elevando la voz. «Prueba de que fue agraviado. No aceptó un pago. Fue amenazado y obligado a entregar la obra de su vida a hombres como tu abuelo. Ese dinero no fue un pago. Fue dinero para callar, para que nunca volviera a hablar». Así articulaba el dolor largamente contenido y nunca expresado de su madre. Las palabras sonaban verdaderas, sólidas y justas. Sebastián permaneció en silencio durante mucho tiempo. El espacio entre ellos se llenó con los sonidos de la ciudad. Su propia certeza se estaba desmoronando y siendo reemplazada por la inquietante posibilidad de que la historia de la camarera, la de amenazas y coacción, estuviera más cerca de la verdad que la versión de transacción comercial fría y limpia en la que había creído durante años. «Había 2 anillos», dijo finalmente, y su voz ya no tenía el filo duro de antes. «Mi bisabuelo hizo los 2, uno para él y otro para su hermano Daniel. Según la historia familiar, Daniel era un traidor y fue expulsado». Miró el rostro de Elena, escrutando cuidadosamente sus ojos azules. ¿Es posible que su abuelo fuera amigo de un hombre llamado Daniel Mendoza? Elena lo miró con sorpresa. ¿Daniel Mendoza? Nunca he oído hablar de él en mi vida. Estaban en un callejón sin salida. 2 familias, 2 anillos y 2 historias completamente diferentes que confluyen en un solo punto controvertido del pasado. Una era una transacción comercial limpia e implacable,
la otra, una historia de robo e intimidación. Y en el centro de todo ello, había un fantasma llamado Daniel Mendoza y un anillo que supuestamente era una promesa. «Mi madre tiene el anillo», dijo Elena, y se le notaba la determinación en la voz. «Usted tiene su propia historia. Yo tengo la mía. Y voy a averiguar cuál es la verdadera». Sebastián asintió brevemente y de manera cortante. Ya no había menosprecio, sino un respeto reacio. «Yo también». Se dio la vuelta y desapareció en las sombras de la ciudad, dejando a Elena sola con una realidad escalofriante. Su búsqueda de la verdad estaba ahora irrevocable y peligrosamente entrelazada con la suya. El enfrentamiento con Sebastián Mendoza había sacudido a Elena, pero también la había decidido. Había defendido el honor de su familia, pero aún tenía preguntas que le rondaban la cabeza. Daniel Mendoza. Este nombre era una pizarra en blanco. Al día siguiente, regresó al hospital con una nueva sensación de urgencia. Encontró a Carmen sentada, con un aspecto un poco más robusto que el día anterior. Tenía un libro de poesía abierto en su regazo. «Mamá», comenzó Elena, acercando una silla. «Esta vez realmente necesitamos hablar. Ya no más secretos». Carmen suspiró profundamente y cerró el libro. «Sabía que este día llegaría. Cuando te vi con la caja, supe que no dejarías esto pasar». Miró a su hija. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda y antigua. «¿Qué te dijo?» «Él», dijo Elena haciéndose la desentendida. «No te hagas la tonta, Elena. El hombre del café. ¿Crees que un hombre como Sebastián Mendoza puede causar revuelo sin llamar la atención? Marta me llamó. Estaba preocupada». Los hombros de Elena se desplomaron. «Me encontró. Lo sabe todo sobre el abuelo Tomás. Nos acusa de chantajearlo. Cree que el abuelo vendió su invento a la familia Mendoza». El rostro de Carmen se endureció. «¿Vender? Así es como lo llaman», soltó una risa sarcástica, un sonido amargo y áspero. «Tu abuelo era un genio, Elena. Un alma ingenua y gentil que creía que el mundo funcionaba con mérito y buena fe. En esa época, trabajaba para una gran empresa y su competidor era Mendoza Industrial. Desarrolló el sistema de engranajes de turbina en su tiempo libre. Era la obra maestra de su vida». Se detuvo, con la mirada perdida en la distancia, sumida en el recuerdo. Cometió el error de contárselo a un colega. Confiaba en él. Ese colega renunció 2 meses después y consiguió un puesto de alto nivel en Mendoza Industrial. 6 meses después, 2 hombres llamaron a nuestra puerta. No eran abogados. Eran persuasores. Trabajaban para Guillermo Mendoza. El frío de la habitación del hospital se intensificó repentinamente. «¿Qué les hicieron?», susurró Elena. «Ni siquiera nos tocaron», dijo Carmen, bajando la voz. «Eran más inteligentes que eso. Extendieron un montón de fotografías sobre nuestra mesa de la cocina. Fotos mías jugando en el patio del colegio, fotos de tu abuela saliendo de la tienda. Dijeron que qué hermosa familia teníamos. Y qué lástima sería si algo les pasara». Luego pusieron una pila de papeles frente a él. Un acuerdo de confidencialidad y un contrato para transferir todos los derechos de su invento a una empresa pantalla propiedad de Mendoza Industrial. Y un sobre lleno de efectivo. La historia era mucho peor de lo que Elena había imaginado. Esto no era un negocio. Era un robo logrado a través de la intimidación. «Firmó todo», continuó Carmen, con la voz temblorosa. «No tenía otra opción. Tomó el dinero porque rechazarlo significaba desafiarlos. Y él tenía demasiado miedo de enfrentarse a ellos. Nos mudamos en una semana. Ya era un hombre destrozado, Elena. No solo le robaron su trabajo, sino también su alma. Murió 6 años después. En realidad, murió ese día, en la mesa de la cocina». Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Por fin entendía la profunda tristeza de su madre y el miedo que se escondía tras sus advertencias. «¿Y el anillo, mamá?», preguntó Elena suavemente. «¿De dónde viene? ¿Quién es Daniel Mendoza?». Carmen se estremeció al oír ese nombre, una reacción genuina y conmovedora. «¿Dónde has oído ese nombre?». «Sebastián lo mencionó. Dijo que su abuelo había hecho 2 anillos. Uno para él y otro para su hermano Daniel, que fue desheredado». Carmen permaneció en silencio durante un minuto,
con la frente arrugada en señal de concentración. Daniel. Tomás nunca mencionó el apellido Mendoza. Solo se refería a él como mi amigo. Su único amigo durante esos tiempos difíciles. Comenzó a contar una parte que nunca antes había compartido. Después de que Tomás se viera obligado a marcharse, cayó en una profunda depresión. Pero un hombre lo llamó. Se presentó como Daniel. Era un paria, un desterrado, pero tenía alma de artista y odiaba la codicia corporativa que había destruido a Tomás. Había escuchado lo que le pasó a Tomás a través de los círculos de ingeniería. Este Daniel, dijo Carmen, había hablado con tu abuelo y le contó que él también había sido traicionado por una familia poderosa. Sabía lo que significaba que tu propia sangre te arrebatara todo. Se hicieron amigos. Dos hombres rotos encontraron consuelo en la compañía del otro. Daniel le dio el anillo a Tomás antes de irse de la ciudad para siempre. Miró a Elena, y sus ojos reflejaban una seriedad intensa. Le dijo que representaba un sueño compartido entre hermanos. Había sido forjado con esperanza, pero la codicia lo había manchado. Este anillo pertenecía al oprimido, no al malvado. Guárdalo como prueba de que la integridad tiene un valor que el dinero no puede comprar. Algún día, el fénix se alzará de nuevo para la persona correcta. Tomás valoraba ese anillo incluso más que su invento. Para él, era un símbolo de que no estaba solo. Así que Daniel Mendoza no era un traidor. Era otra víctima. Y, a pesar de que era su derecho de nacimiento, había dado el anillo a otra víctima como muestra de solidaridad. La historia era mucho más profunda y trágica que los fríos libros de contabilidad de la familia de Sebastián. Mientras tanto, Sebastián se encontraba en la casa ancestral de su familia, una mansión de piedra situada a 1 hora de Barcelona. Rara vez venía aquí. El lugar parecía más un museo que una casa, lleno de retratos de antepasados de mirada severa. En la biblioteca, revestida de madera oscura y que olía a papel viejo y cera, se encontró con su primo Roberto Mendoza. Roberto era unos años mayor, tenía el encanto fácil de un hombre que nunca había trabajado y una sonrisa forzada. Dirigía la fundación benéfica de la familia. Su trabajo consistía en asistir a galas y cortar cintas. Sebastián, ¿a qué se debe este honor?, dijo Roberto mientras servía 2 copas de brandy. ¿Te has cansado de la jungla de hormigón? Busco información, Roberto, dijo Sebastián, yendo directo al grano. Sobre el tío abuelo Daniel. La sonrisa de Roberto titubeó por un momento. ¿Daniel? La oveja negra. Esa vieja historia de fantasmas. ¿Por qué preguntas? Tengo razones para creer que esta historia es real y necesito conocer los detalles. Los detalles reales, no la versión esterilizada. Roberto se distrajo repentinamente, girando su copa de coñac. Bueno, conoces la leyenda. Era el hermano menor, el artista, el soñador. Alejandro era el pragmático, el constructor. Al parecer, Daniel acusó a Alejandro de robarle las ideas con las que consiguió los primeros éxitos de la empresa. Trató de organizar un golpe en la junta directiva. Cuando fracasó, desapareció, pero antes se llevó un anillo valioso y, supuestamente, vendió secretos de la empresa a un competidor. Roberto suspiró dramáticamente. Una historia clásica de rivalidad y traición entre hermanos. Por eso la línea de poder siempre se ha definido de manera tan rígida. Para prevenir otro Daniel. Esta era la historia que Sebastián siempre había conocido. Pero ahora, al escucharla, le sonaba débil y teatral. Una narrativa conveniente para justificar la consolidación del poder de Alejandro. ¿Y tú crees esto?, preguntó Sebastián. ¿Por qué no habría de creerlo? Es nuestra historia, dijo Roberto encogiéndose de hombros. Un poco dramática, por supuesto, pero explica por qué la familia se mantuvo unida. Explica por qué el abuelo Guillermo era tan agresivo en sus tratos comerciales. Estaba protegiendo el legado familiar de los buitres, de otra traición. Se inclinó hacia adelante y susurró conspiradoramente. Pero, ¿por qué este interés repentino? ¿Acaso ha aparecido algún descendiente pidiendo limosna? La pregunta era casual, pero la mirada de Roberto era aguda y exploradora. Sebastián sintió repentinamente una desconfianza instintiva. Roberto siempre había parecido vacío. Pero tal vez esa era una máscara cuidadosamente construida. Es un asunto privado, dijo Sebastián con voz severa. Por supuesto,
Por supuesto, dijo Roberto, reclinándose y mostrando de nuevo su encantadora sonrisa. Bueno, si quieres hurgar en huesos viejos, adelante. Los papeles familiares antiguos están en el estudio del ala oeste. La correspondencia privada del abuelo Guillermo. Que te diviertas. Solo no te sorprendas si el fantasma que encuentras es más feo de lo que imaginabas. Sebastián dejó a Roberto a solas con su coñac y se dirigió al estudio. La habitación estaba llena de polvo, no se había usado en años. Encontró cajas llenas de cartas atadas con cintas descoloridas. Pasó horas rebuscando entre ellas y leyendo las líneas escritas con la elegante caligrafía de su abuelo. La mayoría hablaban de negocios. Sin embargo, encontró una serie de cartas fechadas a finales de los años 60 dirigidas al jefe de seguridad de su abuelo. Su contenido lo enfermó. Había actualizaciones sobre la vigilancia de un hombre llamado Tomás Herrera, informes sobre el horario escolar de su hija y la rutina diaria de su mujer. Y luego, un escalofriante memorándum final: objetivo Herrera neutralizado. Activo asegurado. Ya no es una amenaza. Objetivo Herrera neutralizado. Activo asegurado. Ya no es una amenaza. Neutralizado. Activo asegurado. La historia de Elena Morales era real. Todo era cierto. La fortuna de su familia se había construido sobre el robo y se había cimentado con amenazas. El peso del descubrimiento era abrumador. Sin embargo, mientras seguía rebuscando entre los documentos, encontró algo más. Algo que no encajaba ni en su historia ni en la de Elena. Era una nota doblada, separada y metida en la parte trasera de un libro de cuentas. Era la letra de su abuelo Guillermo, pero frenética y casi ilegible. Él sabe. R lo encontró. Puede arruinarlo todo. La clave es Daniel. Debo proteger el nombre. La nota no tenía fecha. ¿Quién era él? ¿Y quién era R? Parecía demasiado conveniente. ¿Y qué significaba, Daniel es la clave? Se suponía que Daniel era un fantasma, un traidor desaparecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, esta nota hablaba de Daniel como si todavía representara una amenaza presente y activa. Sebastián se quedó parado en el polvoriento y silencioso estudio, sosteniendo dos versiones contradictorias en sus manos. En uno, la sórdida verdad del crimen de su abuelo contra Tomás Herrera. En el otro, una nota críptica que sugería un complot mucho más profundo y complejo. La historia ya no trataba solo de su abuelo y Elena. Había un tercer jugador, un hilo oculto, y ese hilo se llamaba Daniel. Pero había algo más que lo perturbaba. La R de la nota de su abuelo. Roberto había estado demasiado ansioso por dirigirlo hacia los papeles familiares. Sus explicaciones habían estado demasiado preparadas. Además, su pregunta sobre descendientes que aparecían de repente había sido demasiado específica. ¿Qué sabía realmente Roberto? ¿Y llevaba más tiempo jugando de lo que Sebastián había pensado? El descubrimiento de la nota de su abuelo sumergió a Sebastián en una obsesión intensa. Él sabe. R lo encontró. Daniel es la clave. Era un código que no podía descifrar por sí solo. La enemistad entre él y Elena se había desvanecido, reemplazada por las sombrías verdades compartidas por dos personas que querían descubrir toda la verdad. Sabía dónde encontrarla, en la cafetería del hospital, con esa misma expresión obsesiva que veía en sí mismo, mirando con ojos vacíos su taza de café. Se sentó frente a ella y dejó un delgado expediente entre ambos. Su madre tenía razón, dijo, con una voz despojada de su autoridad habitual y llena, en cambio, de una seriedad silenciosa. Sobre todo. Las amenazas, las presiones. Mi abuelo le hizo vivir un infierno a su familia. Empujó el expediente hacia adelante. Contendría copias de informes de vigilancia elaborados sobre la familia Herrera. Elena abrió el expediente y sus manos temblaron mientras leía las frías y clínicas descripciones que narraban cómo habían vigilado a su madre siendo apenas una niña. Su rostro se volvió completamente pálido. Levantó la cabeza, sus ojos se habían agrandado, mostrando una expresión de justificación y horror a la vez. ¿Por qué me enseña esto? Porque mi historia está a punto de colapsar y la suya también, dijo Sebastián. Hay más. Le contó lo de la nota. Daniel es la clave. Esto lo escribió mi abuelo Guillermo, mucho tiempo después de que silenciaran a su abuelo. Tenía miedo de alguien. De alguien que sabía la verdad sobre Daniel.
Elena frunció el ceño. Pero Daniel le dio el anillo a mi abuelo. Él era un paria, una víctima como Tomás. Eso le dijeron a su abuelo, la contradijo Sebastián. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? Tenemos 2 historias contadas por personas que fueron traicionadas o mintieron. Necesitamos una fuente primaria. ¿Dónde podemos encontrarla?, preguntó Elena. En los anillos, dijo Sebastián. Son el único elemento constante. Mi abuelo Alejandro los encargó al artesano parisino Marcel Dubois. Escaneé las páginas relevantes. Tengo imágenes de alta resolución en mi oficina. Necesito un par de ojos más. Sus ojos. Usted conoce su anillo mejor que yo. 1 hora después, Elena estaba en la oficina de Sebastián, en la planta 80. En la pantalla gigante se reflejaba una imagen de alta resolución de un viejo libro de contabilidad encuadernado en cuero. La escritura era un francés elegante y ornamentado. Examinaron la entrada correspondiente al pedido de Alejandro Mendoza en 1922. En él se listaban 2 anillos idénticos. Sin embargo, cuando ampliaron las notas originales en francés del libro, Elena se percató de una expresión que el traductor había pasado por alto. Había estudiado francés en el instituto. Señalando la pantalla, dijo lentamente, Gardien. Esto no significa soñador. Gardien de L.A.M. Significa guardián del alma. Sebastián amplió la información y leyó, guardián del alma. Uno para quien construye el imperio, otro para el guardián del alma. Esto no era una competición. Era una sociedad, un equilibrio. Era un descubrimiento que lo cambiaba todo. No se pretendía que Alejandro y Daniel fueran rivales, sino 2 mitades de un todo. La historia basada en la traición de Daniel era completamente falsa. Al bajar un poco en la página, Sebastián vio una pequeña nota añadida con otra letra y otra tinta. La fecha era 1945. ¿Qué es esto?, murmuró mientras ampliaba la nota. Comenzaba en francés, difícil de leer, Recu lettre de Daniel Mendoza. Sebastián tradujo, recibí una carta del señor Daniel Mendoza. Solicita una modificación del segundo anillo, dentro de la banda. Ya no es un Mendoza. Ahora es alguien más. Sebastián y Elena se miraron. Ya no es un Mendoza, susurró Elena. Cambió completamente su apellido. La nota continuaba, il demande de inscrire un nom, Tomás. Pide que se inscriba un nombre, tradujo Sebastián. Tomás. Elena se sobresaltó y se llevó la mano a la boca. Tomás, el nombre de mi abuelo. Pero eso fue en 1945, mi abuelo no conoció a Daniel hasta 20 años después. Este no es el nombre de su abuelo, dijo Sebastián, y de repente se le iluminó la cara. Hizo clic una vez más y apareció una fotografía en blanco y negro en la pantalla. La imagen era la de 2 hombres jóvenes. Ambos eran apuestos y orgullosos. Uno era claramente el joven Alejandro Mendoza. El otro era su hermano mayor. Debajo de la fotografía se leía el título, Alejandro y Daniel Mendoza, 1921. Y justo debajo, en el árbol genealógico oficial, estaba la última pieza del rompecabezas. El nombre completo de Daniel Mendoza era, Daniel Tomás Mendoza. Daniel era el Tomás escrito dentro del anillo, murmuró Sebastián. No era una inscripción conmemorativa. Estaba usando su segundo nombre, la única pieza de identidad que no le podían robar. Era un giro tan profundo que la habitación se sumió en el silencio. Toda la historia familiar era una mentira. Daniel no era el hermano menor. Según el año de nacimiento, había nacido en 1898, por lo que en realidad era el hermano mayor. Él era el verdadero heredero. Su bisabuelo no se encontró con un paria común, dijo Sebastián lentamente. Se encontró con Daniel Tomás Mendoza, el verdadero heredero de la fortuna Mendoza, aunque fue desheredado. Y Daniel no le dio una señal de solidaridad. Se lo dio para que lo protegiera. Era una prueba, una reclamación secreta sobre el imperio. Y mi abuelo Guillermo no solo había robado un invento de Tomás Herrera. Lo hizo para suprimir a su propio hermano, Daniel, el único hombre en el mundo que podría desafiar su legitimidad y que mantenía contacto con él. La nota decía, él sabe. R lo encontró. Daniel es la clave, ahora tenía perfecto sentido. Él era Tomás Herrera. R probablemente era el padre de Roberto,
otra pieza de la conspiración. Y Daniel era la clave porque su existencia amenazaba con destapar la gran mentira en la que Guillermo había cimentado toda su vida y fortuna. No habían silenciado solo a un inventor. Estaban silenciando a un testigo. La verdad que emergía del libro de contabilidad del artesano parisino se había convertido en un arma y era aún más corrupta de lo que habían imaginado. Daniel Tomás Mendoza, el verdadero heredero, había sido borrado sistemáticamente de la historia. Ahora estaba claro que Roberto conocía este secreto y se había posicionado para usarlo como arma en una jugada de poder corporativo. «Solo hay un lugar para forzar un enfrentamiento», dijo Sebastián. «La gala anual de caridad de la Fundación Mendoza. El escenario personal de Roberto». Para Elena, la presencia de su madre era innegociable. Esta lucha ya no se trataba solo de revelar la verdad. Se trataba de hacer justicia. Y, para que eso sucediera, la voz de la víctima debía ser escuchada. El gran salón de baile brillaba con un resplandor falso, un escenario perfecto para que cayeran las máscaras. Roberto estaba en su papel de siempre, el anfitrión encantador y benevolente. Hasta que vio a Sebastián y a Elena avanzar directamente hacia él. Su sonrisa ensayada se transformó en una frágil máscara. «Roberto», comenzó Sebastián, su voz baja pero helada. «Se acabaron los juegos. Sabemos sobre Daniel Tomás Mendoza, el verdadero heredero». Roberto se rió con desdén, preparando una despedida desdeñosa. «Sebastián, es obvio que estás escuchando cuentos de fantasía». Pero sus palabras fueron interrumpidas por una voz femenina débil, pero clara, que se elevó desde un micrófono, rompiendo el murmullo cortés del salón. «Esos cuentos de los que hablas le costaron la vida a mi abuelo». Un silencio se extendió por el salón. Todos los ojos se volvieron hacia Elena Morales. Su mirada estaba fija en Roberto con una intensidad que desafiaba su fragilidad. «Guillermo Mendoza destruyó a mi abuelo porque era amigo del hombre honorable que su familia rechazó», dijo Elena. «Mi abuelo se vio obligado a guardar su secreto. Yo no lo haré». Mientras se escuchaban jadeos entre la multitud sorprendida, las pantallas gigantes del escenario parpadearon. Elena levantó su teléfono y la imagen acusadora del libro de contabilidad de París llenó las pantallas. La entrada detallada del pedido de 2 anillos y el nombre que había que grabar en el interior del segundo anillo, Tomás. Acorralado, Roberto miró desde la mirada acusadora de Elena hacia la evidencia indiscutible que había en la pantalla. Estaba acorralado por los fantasmas del pasado y por la prueba irrefutable que había quedado grabada. Entonces, Sebastián se adelantó y su voz resonó con helada autoridad. «El legado de mi familia se construyó sobre una mentira», declaró a los espectadores cautivos. «Una mentira que mi abuelo silenció a un hombre para proteger y que mi primo planeaba usar para su propio beneficio». Esta acusación pública empujó a Roberto al borde del precipicio. La compostura que había construido meticulosamente se desmoronó en pura rabia. «Eres un idiota, Sebastián», siseó, olvidando que el micrófono estaba abierto. «Estaba tratando de protegernos a todos. Conocía la verdad y la enterré. Tú y esa mesera patética lo arruinaron todo». Las palabras resonaron para que todos las escucharan. En una sola respiración, Roberto había confirmado siglos de corrupción y sellado su propia caída monumental. Se quedó solo bajo las lámparas brillantes, el rey de un castillo corrupto que acababa de derrumbarse. Tras la gala, estalló una tormenta de titulares y renuncias. La dinastía Mendoza se tambaleó, pero no se rompió, sino que renació en el silencio que se creó. Semanas después, en una suite de hospital privada bañada por la luz del sol, se había asentado una paz frágil. Carmen Morales, con la mirada puesta en un jardín verde, mostraba una luz en los ojos que Elena no había visto en años. El peso de los secretos de toda una vida finalmente se había levantado. Sebastián Mendoza entró silenciosamente en la habitación. Ya no era un magnate intocable, sino un hombre humillado por la verdad. No ofreció disculpas vacías. En su lugar, puso un documento encuadernado en cuero sobre la mesa. «La Fundación Daniel Tomás Mendoza», dijo, con voz firme y sincera, «proporcionará fondos para inventores y artistas independientes a los que nuestra familia intentó aplastar. Una parte significativa de la fortuna familiar será su patrimonio, con el legado de Tomás Herrera como primer beneficiario honorario». Lágrimas rodaron por los ojos de Elena. Esto era mucho más que una compensación. Era justicia forjada en un nuevo legado.
Carmen simplemente extendió la mano y la puso sobre la de Sebastián. «Lo has honrado», susurró. «Los has honrado a todos». Entonces, Sebastián se quitó el anillo del fénix de su dedo y lo puso junto al anillo que lo había iniciado todo. Los dos anillos, llamas gemelas de oro pálido, estaban uno junto al otro, finalmente reunidos de nuevo. «Uno para el constructor, uno para el guardián», dijo, encontrando la mirada de Elena. «Y tal vez algún día, en otra ciudad, en otro restaurante, una mujer con la memoria perdida encontrará su propio amor. Porque el amor verdadero nunca se pierde del todo». «Tienes razón», dijo Sebastián. «Mientras tanto, puedo reconstruir la empresa, pero ha sido como un fantasma perdido sin alma durante 100 años. Ayúdame a traerla de vuelta, Elena». No se trataba de una oferta de dinero o poder. Era una oferta de propósito. Al contemplar los dos anillos, símbolos de una promesa finalmente cumplida, Elena vislumbró un camino claro hacia adelante. «Sí», dijo, con voz firme y corazón lleno. «Démosles un legado en el que puedan creer». Con estas palabras pronunciadas a medianoche en las calles sombrías de Barcelona se inició una cadena de acontecimientos que destrozarían la historia de una dinastía arraigada. Elena Morales, la camarera que se levantó para defender el honor de su madre, demostró ser portadora de una verdad que las fortunas y los apellidos no podían silenciar. Sebastián Mendoza, el multimillonario perdido en una vida rodeada de cadenas doradas, comprendió que la verdadera herencia no se encuentra en el linaje, sino en la voluntad de construir honestidad. Esta historia nos muestra que todas las familias tienen secretos ocultos en su pasado y que, a veces, es una sola palabra de un extraño valiente la que los saca a la luz. Entonces es cuando el fénix renace de sus cenizas. Si este viaje sobre la justicia, la verdad y el poder transformador de la voz de una persona te ha conmovido, dale a «me gusta» al vídeo y compártelo con alguien a quien la ficción no le basta. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más dramas inspirados en la vida real y que su eco permanezca contigo incluso después de que se apague la pantalla. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Gracias por escuchar.